Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Muy buenos días, ciudadano presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, especialmente pueblo de Carabobo. La historia de Venezuela está repleta de circunstancias en las cuales nuestro pueblo se pone de pie para aferrarse de manera firme, de manera definitiva a la justicia. No importa en nuestra historia, no ha importado en nuestra historia cuál ha sido el talante arbitrario, autocrático de algún tirano, de algún dictador o de un usurpador como el de la hora presente, porque siempre ha estado latente en el corazón de nuestra gente ese deseo de encontrar surcos de justicia para aferrarnos a la libertad, para aferrarnos a la civilidad y para vivir como una república de justicia y de virtud. Y creo que dentro de esos momentos incontables de apego a la justicia por parte del pueblo de Venezuela, encontramos este inicio del año 2019. No dudo en calificar, colegas parlamentarios, el inicio del año 2019 como una nueva gesta de libertad, como una nueva gesta de justicia que llevará a nuestro país a situaciones de progreso en todos los ámbitos: moral, espiritual, material, institucional. Y la mayor expresión de ese deseo firme de aferrarse a la justicia por parte del pueblo de Venezuela es que el día de hoy, colegas parlamentarios, y tenemos que estar orgullosos, esta Asamblea Nacional está diciéndole al mundo que está preparada para la transición democrática. Está diciéndole al mundo que tenemos ya aprobado por consenso la segunda discusión, el informe para segunda discusión del estatuto que rige la transición y que será el cauce para restablecer el orden constitucional en nuestro país. En este sentido, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela, tenemos que partir en este momento de una afirmación de modestia, pero al mismo tiempo realista. Este estatuto que hoy presentamos al pueblo de Venezuela como cauce para la transición es un estatuto que no es perfecto, es un estatuto que no es como lo soñamos, es en cambio un estatuto que recoge el impulso democratizador de todos los partidos políticos de la Asamblea Nacional, que conforme con el artículo 333 de la Constitución le dicen al pueblo de Venezuela y al mundo libre que la transición va marchando por un camino seguro. Pero así como digo que no es un instrumento perfecto, sí es el Estatuto para la Transición Democrática un instrumento que desarrolla a cabalidad el artículo 333 de la Constitución y permite, por lo tanto, la plena e irrestricta defensa de la Carta Magna desde esta Asamblea Nacional, en la calle y en el mundo libre. Y de eso tenemos que estar, o por eso tenemos que estar orgullosos, colegas parlamentarios. El artículo 333 de la Constitución no es la licencia para un dibujo libre, todo lo contrario. Es la posibilidad de volver a la Constitución y de volver a la Constitución en el marco de las certezas que necesita el pueblo de Venezuela y que este estatuto viene a proveer. ¿Cuáles son esas certezas que viene a dar el estatuto? Oído al tambor, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela. La primera certeza indiscutible es respecto del cese a la usurpación. Este estatuto sienta las bases, crea las bases para que todo cuanto se haga en la Asamblea Nacional, en la calle y en la comunidad internacional, mueva los engranajes autocráticos que están en el poder, manteniendo a Nicolás Maduro como un usurpador de Miraflores. Con lo cual,
tenemos certeza respecto de que estamos listos para hacer cesar la usurpación y para proveer constitucionalmente los huecos de facto que va a dejar esa usurpación. La segunda certeza, muy importante, colegas parlamentarios, es respecto de la conformación de un gobierno provisional. Y en ese sentido, quiero permitirme por un minuto explicar cuál es el itinerario que conduce a conformar ese gobierno provisional en el estatuto y que conduce a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, a un gobierno provisional. Y creo que esto es importante. El artículo 14 que vamos a aprobar hoy en segunda discusión establece que el presidente de la Asamblea Nacional es el presidente encargado de la República de Venezuela. Y sobre eso no hay dudas. Pero como hay usurpación, un primer tramo del estatuto, que es gradual, permite que el presidente de la Asamblea Nacional sea presidente encargado y tenga el bagaje como presidente encargado de la presidencia de la Asamblea Nacional. Ese es el primer tramo en el cual quien es cabeza de este cuerpo también es presidente encargado y marcha hacia el cese de la usurpación. Cuando cese la usurpación, dice el estatuto, una vez cesada la usurpación, quiera Dios sea pronto con el impulso del pueblo de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional será plenamente el presidente encargado de la República. Y dice el estatuto que entonces van a correr plenamente 30 días del artículo 233 de la Constitución para que él convoque a las elecciones que lleven a la libertad de Venezuela. Ese es el segundo tramo de aplicación plena e irrestricta del artículo 233 de la Constitución. Y luego viene el tercer tramo para la conformación de un gobierno provisional. El estatuto establece que una vez que se han verificado los supuestos del cese a la usurpación y no es posible convocar elecciones en 30 días, esta Asamblea Nacional tendrá que ratificar a Juan Guaidó como presidente provisional de la República para que también conforme un gobierno de unidad nacional. Y aquí viene lo importante. Ese gobierno de unidad nacional, dice el estatuto, va a durar hasta tanto se celebren elecciones libres en el menor tiempo posible y tendrá como máximo un periodo de 12 meses. Con lo cual, el estatuto plantea claramente los estadios para la funcionabilidad y la actuación del presidente encargado de Venezuela. Después tenemos certeza respecto de la celebración de elecciones. El estatuto manda que esta Asamblea Nacional incoe incluso a través de trámites que acortan lapsos legales la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, porque eso es un mandato del pueblo de Venezuela y es una potestad de esta Asamblea, que haya elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Después tenemos certeza respecto de la legitimación del resto de los poderes y una cosa que no es menor, el estatuto nos da certezas respecto de la recuperación de los activos de la República que comienzan a volver a entrar en la órbita de lo que el pueblo de Venezuela necesita para salir de la crisis. Finalmente, colegas parlamentarios, dibujada la figura del presidente, creo yo que es lo más importante, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo historia. Este instrumento es un instrumento para la historia republicana de Venezuela. Lo es en el presente y así será recordado también en el futuro. Y allí tenemos que decir que es un instrumento de altura. Está a la altura del pueblo de Venezuela. Y esta Asamblea Nacional debe ser consciente de su propia condición. Oído al tambor, colegas parlamentarios. No existe ninguna transición en la historia de la humanidad que haya tenido en el centro un parlamento libre. Nosotros estamos haciendo política comparada, historia constitucional comparada, porque es la primera vez, repito, en la historia
de la pugna por la democracia constitucional, que se logran derrotar regímenes autocráticos con una isla de libertad y una isla democrática como lo es esta Asamblea Nacional. Termino, colegas, sencillamente increpando a nuestro deber histórico. Con este estatuto ejercemos nuestras competencias normativas y legislativas para estar a la altura de la transición democrática. Y lo que quiero pedirles en nombre del pueblo de Venezuela es que el día de hoy este estatuto sea aprobado artículo por artículo de manera unánime, de consenso absoluto, tal como lo fue en la Comisión para la Defensa de la Constitución. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.